Solía ser una de esas personas a las que les gustaba entrar en la web oscura por diversión, y frecuentaba varios sitios de estilo underground. Trabajaba en la industria de TI y, por alguna razón, la web oscura y la web profunda son estas cosas extrañamente tabúes de las que no se supone que debamos hablar con personas normales. Pero no es exactamente el secreto mejor guardado para aquellos de nosotros que salimos de tour y miramos cosas que, en el mejor de los casos, son cuestionables. Es casi como si pudiéramos olerlo en otros usuarios. Todos tenemos este extraño sexto sentido que nos permite saber si la persona a nuestro lado es alguien que navega por la web profunda. Bueno, no realmente, pero generalmente podemos darnos cuenta por su actitud si eres alguien que sabe de lo que habla, y la mayoría de las veces sale a relucir algo sobre la web profunda o la web oscura. Soy el tipo de persona que sabe de lo que habla, probablemente un poco demasiado bien. Permíteme ponerlo de esta manera. Si era algo turbio, sospechoso, desagradable o que se encontraba en una zona legal gris, probablemente pasaba un tiempo cada día mirándolo para ver de qué se trataba. Pasé más que mi justa cuota de tiempo en algunos foros de la web profunda, principalmente charlando con personas de ideas afines que también tenían demasiado tiempo libre en sus manos. Mis pasatiempos favoritos eran publicar en foros de conspiración. Es un poco loco ver lo que la gente dirá cuando no hay límites ni filtros, y honestamente, algunas de las cosas que dicen por ahí pueden ser más ciertas de lo que nos gustaría creer. Un ejemplo. Los sitios de sicarios existen totalmente y son potencialmente un negocio legítimo. Bueno, no legítimo. Y claro, me refiero a los que no son trampas puestas por las autoridades. De todos modos, aparte de eso, hay muchos mercados que existen en la web profunda para cosas que son cuestionables, pero la web oscura... Bueno, ahí es donde las cosas se vuelven completamente ilegales. Admito haber pasado mi justa cuota de tiempo y dinero en los mercados de la web oscura. He comprado cosas que son ilegales de poseer, y he visto cosas que no debería haber visto, y cosas que definitivamente no quería ver. Dicho esto, quería escribir esta breve historia sobre uno de los mercados que realmente me asustó y me hizo alejarme de las cosas ilegales. Existía un mercado en particular que se promocionaba a sí mismo como el fin de todos los mercados de la web oscura, y era esencialmente esta versión masiva de Craigslist o Facebook Marketplace, pero en la web oscura. Si estabas buscando algo que no deberías haber estado buscando, y estabas dispuesto a gastar algo de Bitcoin, entonces estabas de suerte, porque lo más probable es que lo tuvieran. ¿Películas piratas? Check. ¿Viagra de otro país? Check. ¿Computadoras potencialmente robadas de una instalación gubernamental? Adivinaste, check. Sin embargo, iba un poco más allá. También tenían servicios por los que podías pagar. Nada como los sitios de sicarios, pero si querías pasar un buen rato con alguien que estaba a punto de morir, pues podías. Oye, yo no juzgo a los demás por lo que hacen a puerta cerrada. Guardo mis opiniones para mí mismo y simplemente vivo mi vida. Dicho esto, realmente me topé con algo que al principio pensé, no hay manera de que esto sea real, hasta que le envié un mensaje al vendedor y luego, bueno, ya no estaba tan seguro. Podría haber sido una trampa o una trampa federal, pero si lo era una condenadamente buena. Estaba navegando por el mercado una tarde buscando algo estúpido. Creo que estaba buscando zapatos o algo así, no preguntes. Fue entonces cuando me encontré con algo simplemente etiquetado como nuevo. Me gustan las cosas nuevas, así que hice clic con entusiasmo y fui a leer qué era lo que tenía de interesante este nuevo producto. Bueno, este producto no era realmente un producto. La descripción decía algo como, y estoy parafraseando aquí, acceso a cualquier edad hasta 7, y puedo entregar papeles falsos. Forjar documentos tiene un costo adicional. Debes tener el pago listo para todas las ofertas. Obviamente, mi primer pensamiento fue que esto era una trampa o una estafa para personas que buscaban niños, lo cual sería una estafa bastante de nicho si lo piensas. Así que mentalmente me decidí por la idea de que era una trampa. Y como era un veinteañero un poco atrevido, decidí enviarle un mensaje al vendedor solo para molestarlo un poco. Me conecté a mi cuenta en el mercado y fui al usuario para enviarle un mensaje. Le pregunté algo como, ¿cómo sabemos que eres legítimo y no un agente tratando de arrestar a alguien? Me respondieron con, bueno, no lo sabes, lo que solidificó la idea de la trampa que ya tenía en mente. Respondí con, ¿puedes demostrar que eres legítimo?
Tengo el Bitcoin listo si eres un vendedor real, de nuevo, solo tratando de provocarlo para que me diera algo que confirmara mi sesgo personal. Me enviaron un mensaje de vuelta diciendo, «Niño o niña, ¿y de qué edad?». Tuve que pensarlo por un segundo. Quería darle algo que fuera un poco difícil de responder, así que dije, «Niño, alrededor de 5». Me envió algunas fotos de un niño que parecía tener unos 4 o 5 años. En las fotos el niño parecía bastante feliz. Estaba en un área de sótano jugando con juguetes, y había una en la que estaba viendo Bob Esponja en la televisión. Honestamente, me estaba empezando a sentir un poco mareado con todo esto, así que respondí, ¿es él el que está a la venta? En este punto sentí que necesitaba reunir tanta información como fuera posible para poder llevarla a las autoridades. El vendedor respondió con, «Él es uno de ellos, sí». Entonces le pregunté si podía demostrar que no solo me estaba enviando una foto de su propio hijo, tratando de atraerme. Luego me preguntó mi nombre, una pregunta que había querido evitar. Estaba un poco nervioso al principio, por razones obvias, así que le dije que mi nombre era Marcus. No es mi nombre real, pero no le dices a la gente en la web oscura tu nombre verdadero. Después de decirle mi nombre, no obtuve una respuesta durante aproximadamente 1 hora. Y estaba casi seguro de que era un agente que me estaba rastreando en ese momento. Eso fue hasta que finalmente respondió. Recibí un mensaje de vuelta con un archivo MP4 adjunto. En el video estaba el niño. Estaba jugando con un par de carritos Hot Wheels. En el video se escuchaba a un hombre hablando, y supongo que era el vendedor. El hombre le preguntó al niño cuál era su nombre. El niño dijo, «Thomas». El hombre luego preguntó, «¿Quién te está filmando?». El niño respondió, «Tío Walter», y luego el hombre dijo, «¿Y para quién es este video?». El niño respondió, «Para el tío Marcus». Luego le preguntó, «¿Y por qué estamos haciendo este video?». El niño se rió y respondió, «Para encontrar una nueva mamá y un nuevo papá». Hubo un poco más de ida y vuelta para demostrar que este niño era legítimo, y mostrar que el vendedor no estaba bromeando. Luego terminó el video diciendo, «Ahora que puedes ver que el pequeño Thomas aquí es muy real y necesita un buen y amoroso hogar, hablemos de pago. Prefiero Bitcoin, pero aceptaré cualquiera de las stablecoins actuales. Estaré esperando tu respuesta». Bueno, te aseguro que llevé esa información y el video directamente a las autoridades, por supuesto en forma de una comunicación anónima. Sé que soy un poco cobarde, pero cuando eres un criminal que está tratando de derribar a grandes criminales, es mejor no poner tu nombre en nada. No sé personalmente qué sucedió con el caso. Supongo que lo pasaron a la división del FBI que maneja ese tipo de cosas, pero no me han perseguido ni arrestado ni asesinado aún, así que supongo que todo va bien. Y sí, desafortunadamente esto debería servir como prueba de que literalmente puedes comprar cualquier cosa en la web oscura. Nunca soy de las personas que abogan por usar la web oscura para ningún propósito que no sea entretenimiento puro, y aún así, deberías mantener tu curiosidad un poco más en la superficie, como tal vez en el nivel de la web profunda. Satisfácete con las páginas que albergan teorías conspirativas tontas, el contenido para adultos que es legal, y los otros sitios envueltos en anonimato que probablemente podrían existir en la web superficial, justo al lado de Facebook. Al final, la web oscura es para actividades ilegales, no para el uso cotidiano, y hay demasiadas personas que tienen una extraña curiosidad por ella. Simplemente no lo hagas. Punto final. Quiero empezar diciendo que estoy enviando esta historia de forma anónima por mi propia seguridad personal, por algunas razones, pero también quiero dejar en claro que no comparto las creencias o mentalidades de las personas en esta historia. Cuando era joven, caí en un mal grupo de personas y prácticamente me convencieron de que tenía que odiar a las personas por su apariencia. Y quiero decir que fui adoctrinado al 100%. Ahora me doy cuenta de lo estúpido que es este comportamiento, y de lo tonto que era esa mentalidad. Pero muchos hombres jóvenes son producto de su entorno, y es increíblemente difícil no caer en estos grupos cuando comienzan a notarte. Mi anonimato es por 2 razones. No quiero que las personas me encuentren ahora e intenten cancelarme, si quieres, porque fui un idiota. Y 2, no quiero que estas personas me encuentren. Dicho esto, quería contarles sobre una de las cosas que encontré en la web oscura.
Una de esas cosas que realmente te hace perder toda la fe en la humanidad. Cuando era más joven, probablemente hace unos 10 años, solía ser el veinteañero edgy, que pensaba que era genial porque merodeaba por todas las partes oscuras y espeluznantes de la web. No estoy orgulloso de quién era. Solía estar en algunos de los foros que la mayoría de las personas verían como reprobables, y sinceramente, estaba adoctrinado en ciertas cosas que, de nuevo, ya no creo. Esos foros están seriamente llenos de algunas de las personas más reprobables que creen ser superiores en todos los sentidos. De todos modos, durante mi tiempo en un foro en particular, no diré el nombre obviamente, ya que no quiero darles publicidad ni tráfico, me uní a un grupo muy específico de personas. Los llamaré los caballeros para el propósito de la historia, pero ese no era exactamente su nombre. En su mayor parte este grupo estaba lleno de supremacistas y otras personas muy enfermas. Y aunque en ese momento yo compartía algo de la misma ideología que ellos, la mayoría de estos tipos estaban en otro nivel. Recuerdo que discutían sobre enemigos de alto perfil, como ellos los llamaban, y discutían lo que querían hacerles. Por lo general, estas personas eran de una etnia u origen específico, y las conversaciones rápidamente se dirigían hacia el limpieza, por decirlo de alguna manera. Yo, personalmente, me mantenía al margen de estas conversaciones, y solo leía lo que los líderes del grupo decían, y nunca era agradable. La mayoría de las veces, estos objetivos eran políticos, líderes locales, diversas personalidades de la televisión y similares. Estaba bastante claro que este grupo prácticamente fantaseaba con dañar a estas personas y expresaban sus intenciones de la manera más gráfica posible. Aunque esto de por sí ya era bastante repugnante, eran solo palabras. Sí, las palabras tienen peso, pero si no se actúa sobre ellas, siguen siendo solo palabras, y eso era lo que la mayoría de todo esto era. Claro, después de un tiempo, algunas de las publicaciones comenzaron a transformarse de simples palabras airadas hacia celebridades a básicamente exponer información privada de personas locales cercanas a los que publicaban. Llegaban tan lejos como para publicar fotos de personas de diferentes etnias en el patio de sus casas, incluyendo una tonelada de información personal identificable. Dónde trabajaban, sus direcciones, qué coche conducían, su horario. Recuerdo una publicación en la que uno de los miembros en realidad subió un video rápido de sí mismo entrando en una de sus casas durante el día. Mencionó en el video que lo hizo porque sabía que no estarían en casa. En el video destrozaba su casa, arrasaba con la sala de estar, rompía su televisor, rompía espejos, básicamente destrozó su casa y luego salió corriendo alejándose de la escena. Y de nuevo, aunque la destrucción de propiedad privada ya era bastante terrible, la cosa empeoró. Y aquí es donde personalmente decidí salirme de todo esto. Hubo una publicación de uno de los usuarios que, creo, estaba en Texas. Hizo una publicación sobre cómo encontró a algunas personas que estaban en un área abierta cerca de la frontera, y dejó muy claro que eran inmigrantes cruzando. Detalló cómo les había hablado cuando los encontró, y cómo les dijo que podían quedarse en una propiedad cercana que él poseía. Los condujo a un negocio abandonado, nuevamente afirmando que lo poseía, y los dejó entrar. Luego dijo que, una vez que confiaron en él, y pensaban que podrían permanecer escondidos en el edificio por un tiempo, sacó una pistola y bueno, ya puedes adivinar el resto. Se estaba jactando de lo que había hecho a un par de personas que solo estaban cruzando la frontera, simplemente porque no le gustaban. Estaba orgulloso de ello. Este pedazo de basura enfermo se estaba jactando de ser un asesino. Uno de los otros usuarios publicó un comentario diciéndole que lo probara y que sería recompensado si fuera cierto. Bueno, solo diré que lo probó. Publicó suficiente información para demostrar que no estaba mintiendo. Luego publicó una foto de una niña, y dijo que no quería lastimar a la niña, pero que no sabía qué hacer ahora que era huérfana. Ese mismo usuario que le dijo que lo probara dijo que podía encargarse de la situación y sacar a la niña del estado hacia el norte, que conocía a alguien que potencialmente pagaría por ella. Dejé de leer el hilo después de esto, en su mayoría porque me di cuenta de lo enfermas que eran estas personas, cuán absolutamente repugnantes pueden ser algunos individuos. Si alguien tiene curiosidad, contacté a la policía. Hice capturas de pantalla de todo lo que había visto y me puse en contacto con un oficial local, y me reuní con él personalmente. Le mostré la página, le di toda la información que tenía, y supongo que siguieron adelante con eso.
Supongo que querían investigarme más a fondo. Pero dado que básicamente estaba delatando a estos tipos, no les importó. Como dije antes, soy una persona completamente diferente ahora. No creo en ninguna de las ideologías que esas personas promovían o impulsaban. Y pensar en lo que alguna vez creí me enferma el estómago. Para cualquiera que esté metido con estas personas o piense como ellas, espero que eventualmente entren en razón. Y para cualquiera que esté pensando en entrar en la web oscura, por favor, tomen esto como una razón para no hacerlo. Esta historia está relacionada con una que mencionaste en el pasado. Podrías verla como una continuación o una adición a ella. No soy el autor de esa historia, pero he tenido una experiencia similar. La historia en cuestión es la que mencionaste en un video antiguo sobre la web oscura, acerca de esos chicos que terminaron en la tienda de carne humana. Si alguno de ustedes no recuerda la historia, primero vayan a escuchar el video, pero trataba sobre un grupo de chicos que estaban jugando con la web oscura y terminaron en un sitio de carnicería que ofrecía carne humana. También explicaba cómo prepararla adecuadamente, anunciaba sus condimentos y daba toda la información sobre los cortes humanos específicos. Además, afirmaban que conseguían la carne bajo demanda, lo que significaba que tenían la capacidad de obtener la carne cuando la solicitabas, así que la tenían lista, y la mataban y cortaban cuando la querías. Es algo así como la promesa de fresco nunca congelado de Wendy's, pero para caníbales. Sí, era algo realmente espeluznante. Y lo que es peor es que es legítimo. De hecho, puedo confirmar la legitimidad del mercado de carne humana. No sé sobre la página específica en la que estaban. Podría haber sido una trampa, pero quién sabe. Pero hay un puñado de páginas reales con las que puedes trabajar para conseguir cortes humanos. He hablado con personas que afirman haber comido carne humana, y me han dicho que sabe similar a la ternera, pero que dependiendo del nivel de estado físico de la persona, también puede saber más parecido al cerdo. No sé tú, pero ese pensamiento me hace querer vomitar y convertirme en vegano. Dicho esto, en realidad tengo una pequeña historia sobre otro sitio de la web oscura que era similar, pero que iba un poco más allá con sus intenciones. No voy a mencionar la página, no quiero que tus oyentes salgan por ahí y se conviertan en caníbales. Además de que es súper ilegal comprar carne humana, obviamente. Pero había, y probablemente aún hay, un sitio en la web oscura que está dedicado al canibalismo. Sin embargo, ellos lo ven más como una experiencia religiosa que cualquier otra cosa. Así es, escuchaste bien. Ven la práctica del canibalismo como una experiencia religiosa. Este grupo de personas que está en esta página cree firmemente que amar al prójimo no es suficiente. También deberías roer sus espinillas con un poco de salsa Sweet Baby Ray's. Perdón, mal chiste. Bromeo aparte, estoy hablando completamente en serio. Este sitio fue creado por un grupo de personas, una secta si se quiere, que tenía una firme creencia de que el acto supremo que un ser humano podía realizar para acercarse a Dios era consumir a su semejante. Su ethos básicamente afirmaba que comer carne humana causaba un cambio en tu biología y te haría más que humano. Decía algo sobre que era básicamente la única manera de escalar en la cadena alimentaria, y que lo único por encima de los humanos eran los dioses. Por lo tanto, ser más que un humano te hacía similar a un dios. Recuerdo haber leído mucha de la información en este sitio y pensar, wow, estas personas están completamente y absolutamente locas, pero definitivamente se aferran a sus propias creencias y no se alejan de lo que enseñan. Como dije, esto era claramente una secta y utilizaba todo el lenguaje esperado de una secta, empujándote a convertirte en algo más de lo que eres, hablando de cómo su líder recibió este mensaje directamente de Dios y tratando de reclutar a más miembros mediante refuerzos positivos de su ideología. Tenían toda una sección donde podías inscribirte para una reunión y ver de qué trataba su grupo, lo que para mí se sentía como un método para conseguir más víctimas, pero tal vez realmente estaban reclutando personas. Al igual que la otra página, tenían toda la información básica sobre cómo preparar la carne, qué sabores combinaban mejor con qué partes, cómo comer carne humana de manera segura, lo cual es un pensamiento interesante. Incluso había una sección entera de la página dedicada a sus miembros y sus clasificaciones, sus actividades favoritas. Honestamente, era como una página de rompehielos,
hecha para mostrarte que personas comunes y corrientes también estaban dispuestas a comer a otras personas comunes y corrientes. En general, esto fue un 10 sobre 10 en mi medidor de WTF. Y si desaparezco después de enviar esta historia, ya sabrán lo que pasó. Solo espero que me acompañen con una buena ensalada para equilibrar la comida. Hola, soy Hernán. Sé que probablemente has escuchado mucho sobre la Deep Web en estos días. Es un tema que prácticamente está desgastado, en su mayoría porque todos saben cómo cuidarse de los peligros de la Deep Web, pero hace aproximadamente 10 años no era tan común. En ese entonces, la Deep Web estaba en su apogeo, y todos queríamos entrar sin saber con qué estábamos lidiando. Aún así, estábamos preparados para la Deep Web. Ya habíamos entrado antes y sabíamos lo que debíamos y no debíamos hacer, pero nada nos iba a preparar para lo que sucedió esa noche. Ese día, nos encontramos con el mal personificado, con personas tan crueles y retorcidas que superaron todo lo que esperábamos, incluso para la Deep Web. En ese momento éramos estudiantes de primer año en una facultad de tecnología. Mis dos amigos y yo estábamos cursando una carrera en diseño web, y teníamos curiosidad por todo lo relacionado con la web, incluso, o más bien especialmente todo lo relacionado con su lado oscuro. El día antes de que todo sucediera, uno de mis amigos nos dijo que había encontrado una página en la Deep Web que quería mostrarnos. Nos dijo que no íbamos a creer lo que íbamos a ver, pero que teníamos que ir a su casa para verlo. Ian estaba relativamente misterioso ese día, pero él era así, y con su extenso conocimiento de la Deep Web, le creíamos. Lo que quería mostrarnos seguramente era algo grande. Al día siguiente, David y yo fuimos a casa de Ian preparados para encontrarnos con cualquier cosa. Una vez que entramos, sus padres nos esperaban. Ambos parecían ser personas muy tranquilas, eran muy relajados y amigables. Ian siempre nos decía que sus padres eran muy creativos y progresistas, y al ver su casa llena de obras de arte pintadas por ellos, le creí. Ian se llevaba muy bien con sus padres, quienes nos preguntaron si queríamos algo de comer y nos dijeron que estarían ocupados haciendo lo suyo, así que no nos molestarían. Después de comer pizza, fuimos a la habitación de Ian y encendimos la computadora mientras hablábamos sobre la escuela. No pude evitar notar que Ian estaba muy emocionado. Lo que iba a mostrarnos seguramente era algo enorme. Una vez que la computadora estuvo encendida, Ian abrió Tor y comenzó a navegar por algunas páginas. Sin esperar mucho, abrió un bloc de notas y copió una URL a una página web. Una vez que llegó a esa página, David y yo entendimos perfectamente lo que estaba sucediendo. Ian había entrado en una Red Room en vivo. Tan pronto como entramos, le dijimos inmediatamente que saliera. Ese lugar no solo era completamente inmoral y perverso, sino que también era peligroso. Habíamos escuchado varias historias de cómo muchas personas habían sido hackeadas solo por estar allí. Si por alguna razón sospechaban de nosotros, seguramente nos hackearían y nos buscarían. Tal vez estaba siendo un poco exagerado, pero sentí que nuestras vidas realmente estaban en peligro. Miré a mi alrededor y parecía ser el único asustado. David le estaba diciendo que se detuviera, pero él también estaba tan curioso como Ian. Decidí seguir el juego y quedarme con ellos. De todos modos, no había nada que indicara que yo estaba allí, ya que ni siquiera era mi PC. Ian parecía saber lo que estaba haciendo, de lo contrario, no se pondría en riesgo de esa manera. Nos quedamos un rato viendo la Red Room sin votar ni participar, y lo que vimos cambió mi vida para siempre. No sé cómo decirles que lo que vi fue la cosa más fea y aterradora que he visto en mi vida. En el monitor podía ver a un hombre con un traje de cuero negro que le cubría todo el cuerpo, incluso la cara. El hombre estaba torturando horriblemente a la víctima, una mujer de mediana edad atada a una silla. Después de torturarla, el hombre agarró un hilo grande y fuerte y lo apretó alrededor de su cuello. En ese momento, sabía lo que iba a suceder, pero aún así me giré. No quería ver cómo asesinaban a una persona inocente frente a mí. Al darme la vuelta pude ver a Ian y David mirando con fascinación. Parecían estar divirtiéndose. «¿Ya terminó?», dijo uno de ellos. «Se la llevaron. Vamos, da la vuelta, están hablando en la sala de chat». Cuando me giré vi a mis amigos abrir la sala de chat y leer los mensajes. Todos parecían ser mensajes extrañamente casuales.
Todos se preguntaban cómo había sido su día y las respuestas parecían completamente normales. De repente leí un mensaje que llamó mi atención. ¿Se están divirtiendo? ¿Quieren más pizza? Al leer eso, David y yo nos congelamos de miedo. Ese mensaje... ¿Era una coincidencia? Era viernes por la noche, muchas personas deben comer pizza, ¿verdad? Ambos miramos el monitor, preguntándonos si debíamos responder. Ian, por otro lado, no nos miró, simplemente escribió sin consultarnos. Estamos perfectos, tendré más pizza más tarde. Ian, ¿qué demonios estás haciendo? Dije. Oh, lo siento. ¿Fui grosero? No les pregunté si querían más pizza. ¿Por qué les respondiste? ¿Has perdido la cabeza? Solo pensé que no sería educado no responderles. Después de todo, nos hicieron pizza mientras estaban muy ocupados. ¿De qué estás hablando? ¿De mis padres? Dijo Ian. Los que están en la Red Room. Ian, ¿te sientes bien? Me siento perfecto. Todo salió perfecto. Pensaban que los había invitado a ver una simple Red Room. Eso lo podrían haber hecho desde su propia casa. Los invité porque necesitaba voluntarios. Ellos necesitaban chicos que participaran en... Mira, hombre, no sé qué tipo de broma psicótica crees que nos estás haciendo, pero no estoy de humor para tomarlo. Dicho esto, David se acercó a la puerta de salida. Cuando la abrió, se sorprendió al ver a alguien detrás. Eran los padres de Ian, solo que el hombre de negro que estaba en la Red Room. Oh, genial, eres voluntario. Para sorpresa mía y de David, todos entraron en la habitación y se dirigieron a nosotros. En ese momento no recuerdo mucho más. Solo al hombre de negro corriendo hacia mí con un pañuelo en la mano que puso en mi boca, y después de eso, todo se volvió negro. Cuando desperté estaba en la misma Red Room que acababa de ver en la computadora. La iluminación era muy intensa por las luces rojas en el techo. Había unas 6 o 7 lámparas sobre nosotros y lo iluminaban todo. Intenté moverme para escapar, pero en ese momento me di cuenta de que todo mi cuerpo estaba completamente atado con cinta adhesiva, incluso mi boca, así que no podía gritar. Giré los ojos y me di cuenta de que David estaba a mi lado en la misma condición que yo. Entre todo lo que vi, había dispositivos de tortura, sangre, una mesa llena de elementos quirúrgicos y, al fondo, un cadáver. Era el cadáver ensangrentado y decapitado de la mujer que habíamos visto antes, la misma mujer que vimos en el monitor. Pensando que esto nunca nos habría pasado si no hubiéramos estado allí, en cuanto vi el cadáver, giré la cabeza rápidamente para alejarme de allí. Al girar la cabeza, encontré unas escaleras que conducían fuera de ese sótano. Reconocí esa casa, todavía estábamos en la casa de Ian. Antes de poder pensar mucho más, el hombre de negro se acercó a nosotros con un cuchillo enorme en la mano. Frente a nosotros había una cámara, y el hombre se aseguró de no cubrirla mientras caminaba. Cuando llegó a nuestro lado, el hombre de repente pasó su cuchillo por mi cuello, rozándolo y casi cortándome. Cuando terminó conmigo, se acercó a David e hizo lo mismo. Estaba mucho más asustado que yo y rompió en llanto en cuanto el hombre levantó el cuchillo en su dirección. Incapaz de contenerse, David se desesperó aún más e intentó salir de su silla. El hombre simplemente lo ignoró y se alejó por unos segundos. Cuando regresó, nos mostró un teléfono celular en la mano. El teléfono tenía una votación finalizada en la pantalla. Mientras mirábamos la pantalla del teléfono aún tratando de averiguar qué significaba, el hombre se alejó por unos segundos y dejó el teléfono sobre la mesa. De repente se dio la vuelta y corrió hacia nosotros a gran velocidad con el cuchillo en la mano. Una vez que estuvo junto a David, lo apuñaló una y otra vez a gran velocidad. Antes de que pudiéramos reaccionar, ya lo había apuñalado más de 10 veces y no parecía estar cerca de detenerse. Con la boca tapada para que no gritara, David lloraba y lloraba sin parar. Aún recuerdo la peor imagen, la imagen que me atormentará hasta el día que muera. La imagen no era de David siendo apuñalado, sino de sus ojos antes de morir. Me miraba llorando. Sus ojos llenos de lágrimas me miraban con confusión. No entendía por qué estaba muriendo. No comprendía por qué alguien lo estaba apuñalando en un sótano mientras otras personas observaban. Esos eran los ojos de una persona que solo quería estar en casa, abrazando a su perro y hablando con sus amigos. Eran ojos que querían seguir viviendo. De repente, esos ojos se apagaron. David estaba muerto. Lo miré en estado de shock hasta que sentí algo en mi cara nuevamente. Era el mismo pañuelo de antes, con el mismo olor. De repente volví a quedarme dormido.
Cuando desperté, estaba en la calle, a unos metros de mi casa. Me levanté muy mareado y caminé instintivamente hacia la puerta. Mis padres me abrazaron y me preguntaron qué me había pasado. Un poco más tarde, cuando me sentí mejor, les conté todo a la policía. Cuando fueron a la casa de Ian, no encontraron a nadie. Parece que estuve dormido durante varias horas. Justo el tiempo suficiente para que ellos recogieran sus cosas y escaparan. Nunca volví a saber de ellos, y la única razón por la que declararon a David muerto fue por mi testimonio, ya que nunca encontraron su cuerpo. Hoy en día vivo con miedo. Desde que la gente en la Deep Web eligió que David muriera en mi lugar, podrían estar jugando un juego en el que yo permanezco vivo durante varios años y luego me maten. Sea lo que sea que haga, tengo miedo. Casi no uso la computadora ni quiero tener nada que ver con estar en línea. A veces siento que, al igual que mi amigo, yo también morí esa noche. ¿Sabes lo que pienso después? Que nadie pagará jamás por lo que nos hicieron. Ian y sus padres probablemente están libres, felices, haciendo lo mismo a otras personas. Si tienes hijos, sabes que harías cualquier cosa por ellos. Casi cualquier cosa, y yo no soy diferente. Cuando mis dos adolescentes pidieron un perro de una raza específica, accedí a conseguirlo para ellos. Vivimos en un rancho, así que tiene sentido tener un perro cerca. Nunca me entusiasmó tener mascotas más allá de todos los animales de granja que tenemos, pero ahora que mis hijas querían un perro, estaba decidido a conseguir uno para ellas. El único problema es que no es fácil conseguir un perro mexicano sin pelo. Estos perros son extremadamente raros y caros. Olvídate del dinero. Estaba dispuesto a pagar una gran suma por un perro de raza pura y saludable, pero ninguna tienda en nuestro pueblo tenía uno disponible. Le pregunté a mis hijas si un Golden Retriever o incluso un pastor alemán les parecía bien, pero tenían el corazón puesto en esa raza en particular. Los perros mexicanos sin pelo no solo son inteligentes, sino que también son muy hermosos a la vista. Busqué para ver si alguna otra tienda de mascotas en los pueblos vecinos podía conseguirme uno, pero ninguna pudo, sin importar cuánto dinero ofreciera. Luego, comencé a buscar en tiendas de mascotas en todo el estado, y ninguna pudo ofrecerme uno en el corto tiempo que estaba buscando. La lista de espera era de al menos 6 meses a un año. Incluso intenté en algunos refugios de adopción de mascotas, pero tampoco tenían un mexicano sin pelo. Como último intento desesperado, me uní a algunos foros y grupos en redes sociales de personas que tenían perros exóticos, pero los que tenían un mexicano sin pelo no estaban dispuestos a separarse de su perro, ni siquiera si era para 2 chicas adolescentes. Estaba tan frustrado al ver las caras derrotadas de mis hijas, que recurrí a métodos no tan directos para conseguir un perro. Sí, lo adivinaste. Comencé a navegar en la web oscura para encontrar un cachorro mexicano sin pelo. Hice mi investigación y sabía que las posibilidades de conseguir un cachorro de raza pura y saludable en la web oscura eran difíciles, pero aún así quise intentarlo por mis hijas. Finalmente, después de días navegando en la Deep Web, encontré una fábrica de cachorros que podía proporcionarme un mexicano sin pelo. Estaba encantado y hasta me aseguraron que era un cachorro de raza pura. El costo del cachorro no era demasiado elevado, así que acepté comprarlo. Les envié el pago por adelantado a través de una pasarela de pago internacional. Me aseguraron que enviarían al cachorro a nuestra puerta en la próxima semana o algo así. No le conté a mi familia sobre la llegada del perro, ya que una pequeña parte de mí sabía que esto bien podría ser una estafa. Pero, como esperaba, un hombre llegó a mi puerta y traía consigo un cachorro mexicano sin pelo. Me entregó el cachorro y realicé el pago restante después de asegurarme de que al menos físicamente estaba sano. Luego, discretamente agarré una caja de cartón y puse al cachorro dentro. Estaba ladrando suavemente y parecía muy feliz de verme, moviendo su cola sin parar. Coloqué la caja en nuestra puerta y fingí no saber que la habían dejado allí. Cuando mi hija mayor, que en ese momento tenía 14 años, vio la caja y encontró al cachorro dentro, gritó, y lo siguiente que supe es que todos estaban acariciando al pequeño. Mi esposa y mis hijas estaban tan felices que verlas así me conmovió hasta las lágrimas, y me hizo feliz. Esa noche, el pequeño cachorro durmió en la habitación de mi hija y a la mañana siguiente conseguí un gran corral para que el cachorro durmiera, ya que no estaba entrenado y ya había hecho sus necesidades en la alfombra 3 veces.
No teníamos entrenadores de perros en la casa, así que mi hija mayor se encargó de entrenar al cachorro. Pasaron los días y empezaron a suceder cosas extrañas en el rancho. Algunas gallinas desaparecieron y mis vacas se enfermaron. Los caballos se comportaban de manera extraña cada vez que veían al cachorro, y todos los animales siempre estaban nerviosos alrededor del nuevo perro. Al principio pensé que era solo porque el perro era nuevo, y que los animales tardarían en aceptarlo, pero pasaron 2 meses y todo seguía igual. Para entonces, el cachorro había crecido un poco y entendía comandos básicos. Era un perro bastante inteligente, y yo estaba muy contento de haber conseguido un perro legítimo de raza pura en la Huevo Oscura. Una tarde, mientras mi esposa y yo tomábamos té en el porche, mi hija vino corriendo desde su habitación llorando. Naturalmente nos preocupamos y le preguntamos qué había pasado, así que nos dijo que el cachorro la había mordido. Cabe destacar que el perro nunca había hecho algo así antes, pero sabíamos que ella también jugaba más con el perro, por lo que podría haber sido un accidente, así que lo dejamos pasar. La llevamos al médico y eso fue todo. Sin embargo, las gallinas seguían desapareciendo. Finalmente, después de perder suficientes gallinas, decidimos instalar una cámara de seguridad en el gallinero. Durante la primera semana después de la instalación de las cámaras, no se robó ni mató a ninguna gallina. Pensé que finalmente el culpable había dejado de hacerlo, ya que sabía que lo atraparía. Pero una mañana, cuando fui al gallinero, faltaban 2 gallinas. Fui a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero no encontré nada. Y lo peor de todo es que nadie había manipulado las grabaciones. Al día siguiente, uno de mis caballos murió. Estaba bien la noche anterior, y a la mañana siguiente lo encontramos muerto en el establo. Había una extraña marca de mordedura cerca de su pata delantera izquierda, que no coincidía con ningún animal que conociera. Fue entonces cuando, por primera vez, hice la conexión de que todos estos incidentes comenzaron a suceder tan pronto como el nuevo cachorro llegó, y los animales del establo nunca lo habían aceptado. Dormía en la sala de estar o en la habitación de mi hija. Empecé a vigilar al perro y noté algunas cosas extrañas en él. Siempre era demasiado amigable con nuestra familia, pero cuando andaba solo en el patio o en la casa, su comportamiento era diferente. Incluso lo sorprendí caminando sobre 2 patas, pero eso bien podría haber sido un truco que mis hijas le enseñaron. Apenas le interesaban los palos, los juguetes para perros, o incluso su cama cuando estaba solo. Siempre merodeaba por el gallinero y los demás animales, como lo haría un depredador. Incluso ladraba y gruñía a los animales, y ellos le tenían un miedo casi irracional. Así que instalé una cámara de seguridad en el establo también, y no se lo dije a nadie. Al día siguiente, cuando revisé las grabaciones, vi la imagen más horrenda de mi vida. El perro que dormía en la habitación de mi hija había entrado al establo en medio de la noche cuando la mayoría de los animales estaban dormidos. Abrió su boca de forma anormalmente grande y su lengua salió. En su lengua había parecer otro juego de dientes, y mordió a una de mis vacas en el abdomen. La vaca ni siquiera se inmutó, simplemente se desangró, y este perro lamió la sangre derramada. Pero antes de irse limpió su pelaje saltando en el gran tanque de agua potable para el ganado. Estaba en shock mientras miraba la pantalla de mi computadora portátil y al perro que estaba jugando en el patio con mis hijos. Llamé tranquilamente a los niños para que entraran y el perro los siguió. Les dije a todos que el perro se iba hoy. No tenía idea de qué hacer con esta criatura, lo que fuera, pero iba a deshacerme de él antes de que la próxima presa fuera uno de mis familiares. La vaca, por supuesto, murió. Mis hijas lloraron porque me iba a llevar a su mascota, pero cuando le mostré el video a mi esposa, ella también quedó en shock, y estuvo de acuerdo en que el perro debía irse. Todo mientras el perro estaba sentado en la esquina, escuchando atentamente nuestra conversación. Pero cuando decidí levantarlo y meterlo en mi camioneta, comenzó a ladrar, y las únicas 2 personas que podían acercarse a él eran mis hijas. Finalmente no tuve más opción, así que saqué mi rifle de caza y decidí sacrificarlo ahí mismo. Mis hijas lloraban sin parar, pero mi esposa las sostenía. Cuando até al perro a un árbol y estaba a punto de dispararle, justo cuando iba a apretar el gatillo, el perro hizo lo impensable. Se transformó en esa criatura horrible, mostrando su juego extra de mandíbulas en su larga lengua. Esto asustó a mis hijas, pero ya era demasiado tarde. Ya había mordido la cuerda alrededor de su cuello y se liberó.
Se lanzó hacia mi hija menor, pero fui lo suficientemente rápido y le disparé 3 veces, y cayó al suelo sangrando. Su sangre era de un rojo oscuro, casi negro, como nada que hubiera visto antes. Mis hijos estaban histéricos y mi querida esposa trataba de cuidarlos. No quería correr ningún riesgo. Esa misma tarde le corté la cabeza al animal y lo quemé. Después de eso, investigué un poco y descubrí que no era un perro. Era lo que se llama un chupacabras o tal vez un skinwalker. Pero aprendí la lección. Nunca más compraré algo en la web oscura. Nunca sabes qué estás trayendo a tu casa. Después de quemar el cuerpo de esa cosa, mis hijas no pudieron dormir durante semanas. Mi esposa y yo hicimos lo mejor que pudimos para calmarlas, asegurándoles que ya estábamos a salvo. Sin embargo, la verdad es que yo mismo no estaba convencido de ello. Aunque había eliminado la amenaza, el miedo persistía. La idea de que una criatura así pudiera entrar en nuestra vida sin que lo supiéramos me aterraba. El hecho de que la había traído yo mismo a nuestro hogar me hacía sentir una culpa aplastante. Intentamos seguir adelante, pero las cosas no volvieron a ser lo mismo. Mis hijas se mostraban más distantes, como si ya no confiaran en mí del todo, y mi esposa, aunque trataba de actuar como siempre, también había cambiado. Sabía que ambos sentíamos una presencia, una inquietud latente que nunca se iba del todo. Decidí hacer más investigaciones sobre la web oscura y estas criaturas. Encontré testimonios similares al mío, personas que habían comprado animales extraños, objetos malditos, o incluso criaturas como la que había invadido nuestra vida. Todos coincidían en una cosa: el arrepentimiento. Una vez que has interactuado con algo así, no hay vuelta atrás. Algunos hablaban de personas que habían desaparecido después de haber sido víctimas de engaños similares. Otros mencionaban que las criaturas, como los skinwalkers o chupacabras, a menudo buscaban venganza. Mi mayor temor es que esto no haya terminado. A pesar de que maté a esa criatura, una parte de mí teme que pudiera haber más. He leído historias de quienes han sido perseguidos por estas entidades por mucho tiempo, incluso después de haberlas confrontado. Me siento como si estuviera constantemente mirando por encima del hombro, esperando que en cualquier momento algo más aparezca. Por ahora, hemos tomado precauciones adicionales. Instalé más cámaras alrededor del rancho y he reforzado la seguridad en nuestra propiedad. Pero cada noche, cuando cierro la puerta de nuestra casa y miro a mis hijas dormir, no puedo evitar pensar en cómo todo esto podría haber terminado mucho peor. Lo único que me consuela es que, al menos por ahora, estamos juntos y a salvo. Pero si alguna vez vuelvo a ver algo extraño o sospechoso cerca de nuestra casa, no dudaré en actuar. Esta vez, no cometeré los mismos errores. Y por si acaso, si estás leyendo esto, nunca te aventures en la web oscura. No importa cuán tentador o interesante parezca, lo que encuentres allí podría destruir tu vida de maneras que no puedes imaginar. Yo aprendí la lección de la manera más dura, y rezo para que otros no tengan que pasar por lo mismo. Hacer lo mismo con otras personas. Si tienes hijos, sabes que harías cualquier cosa por ellos, casi cualquier cosa, y yo no soy diferente. Como doctor graduado en la década de los 80, rara vez tuve contacto con una computadora, aunque todo el personal administrativo en mi hospital privado usaba computadoras para realizar tareas cruciales. Nunca pasé de los papeles y el bolígrafo. Mis 2 hijos, Pia, de 12 años, y Marcos, de 14, son bastante buenos usando la computadora e internet. Incluso mi esposa gestiona todas las facturas en línea. Pero a pesar de ser cirujano, no soy muy hábil con la computadora o el portátil. Así que, para ponerle fin a este problema, le pedí a mi hijo que me enseñara los conceptos básicos de la computadora. Debo decir que tomar clases de informática con mi hijo fue bastante divertido. En las primeras sesiones, me volví un experto en usar todas las funciones básicas de la computadora. Sin embargo, aún no habíamos comenzado a usar Internet. Tal vez ya lo has adivinado, pero no tenía una cuenta en ninguna red social. Así que mi hijo iba a ayudarme a configurarlas. También me dijo que tener cuentas en redes sociales me haría más popular y me conseguiría más pacientes, y yo haría cualquier cosa por tener más pacientes. Así que, con el tiempo, tuve una cuenta de Instagram, una cuenta de Google, una de Facebook y una de LinkedIn.
Aunque al principio fue divertido encontrar a familiares y amigos en estas redes sociales, pronto me aburrí de ellas y solo las usaba para el trabajo y las promociones en mi hospital. Día a día, me iba familiarizando más y más con estas aplicaciones. Un día estaba usando el portátil de mi hijo mientras él estaba en la escuela, y apareció una notificación en mi navegador. Decía: ¿quieres tener más pacientes, Dr. Saucedo? En ese entonces no estaba muy al tanto de los aspectos negativos de Internet, ni de cómo la gente es engañada para hacer cosas malas, así que puedes imaginar lo emocionado que estaba cuando vi esa notificación personalizada. Hice clic en el enlace debajo de la notificación, y al hacerlo recibí una advertencia del navegador que decía que ese no era un sitio seguro, y que si hacía clic en ese enlace, estaría explorando la web oscura. No tenía idea de lo que era la web oscura, y honestamente la oportunidad de tener más pacientes y más publicidad me cegó por un momento. Hice clic en el enlace y apareció una página web de aspecto sofisticado. Me pidió que llenara un formulario con todos mis datos y pronto recibí un correo electrónico. Era una invitación a una fiesta que me ayudaría a hacer contactos. Pero había una condición. No podía llevar a un acompañante, lo que significaba que no podría llevar a mi esposa conmigo. Pero Janet siempre se aburre en mis conferencias de médicos, así que esto fue una bendición disfrazada. La fiesta, o mejor dicho, la supuesta conferencia de contactos, sería una semana después. Preparé mi mejor traje y un montón de mis tarjetas de presentación en mi bolsillo. Estaba agradecido de haber comenzado con las cuentas en redes sociales y de aprender sobre la computadora. De lo contrario, no habría tenido esta oportunidad. Llegué a la fiesta y no era nada especial, solo una fiesta de alto nivel con mucha comida y alcohol. Por un momento pensé que era una broma y que alguien se había aprovechado de mi falta de educación digital, pero pronto llegaron algunas de las personas más famosas de nuestra ciudad y vi mi oportunidad de hacer contactos. Estaba disfrutando, comiendo deliciosa comida y bebiendo de vez en cuando de repente la música se detuvo y toda la gente despejó la pista de baile. Hubo un silencio inquietante, uno que solo se encuentra en los funerales. Tal vez había entre 10 y 15 personas vestidas con túnicas negras, con altos sombreros cónicos negros, caminando en fila. Rodearon la pista de baile. Encontré esta parte de la fiesta bastante extraña, ya que ninguno de ellos mostraba su rostro. Todos llevaban una máscara demoníaca en la cara, y cada máscara era más aterradora que la anterior. Por un momento pensé en mi hija adolescente, que se habría aterrorizado con esta escena, especialmente con esas horribles máscaras. Pero mi atención estaba fijada en la pista de baile, en el centro de la cual había un pequeño bebé. Por mi experiencia, podría decir que el niño tenía unos meses menos de un año. Los focos en la pista de baile estaban enfocados en el bebé, y tanta luz debía haber hecho que el niño llorara. No pude encontrar a los padres del bebé en la audiencia, ya que ningún padre en su sano juicio expondría a un niño pequeño a una luz tan fuerte. Sin embargo, nadie dio un paso al frente para rescatar al bebé. En su lugar, una de las figuras enmascaradas se paró al lado del niño, dijo algo en latín, supongo. Y luego los demás hombres enmascarados comenzaron a dibujar símbolos alrededor del bebé con polvos de colores. Los llantos del niño eran lo único que se podía escuchar, además de los cánticos de algún tipo de hechizo en latín por parte de los hombres enmascarados. Pronto, el líder de estos hombres sacó un cuchillo y cortó la frente y el brazo del niño. Desde mi asiento, pude notar que no era un corte profundo, pero aún así, hizo que el niño gritara de dolor. Como doctor, mi primer instinto fue ayudar al niño, pero de alguna manera me sentí obligado a sentarme y mirar, al igual que el resto de las personas allí. Luego, el llamado ritual terminó y los hombres enmascarados se acercaron a los espectadores. Uno de ellos se paró frente a mí y se presentó como Jonathan. Luego procedió a contarme todo sobre mí. Sentí como si hubiera hecho una verificación de antecedentes antes de nuestra reunión. Viniste a esta fiesta para hacer contactos, ¿verdad, Dr. Saucedo? Bueno, aquí está el trato. Podemos garantizar que tu hospital tendrá más pacientes que nunca. Pero a cambio, necesitarás darnos uno de tus hijos. El shock en mi rostro debió hablar por sí mismo, pero Jonathan continuó de inmediato. No, doctor. No en el sentido físico. No vamos a quitarte a tu hijo. Solo necesitamos que prometas el alma de uno de ellos. Aunque ahora que lo pienso entiendo lo ridículo que fue siquiera considerar una oferta así.
En ese momento, te juro que todo lo que podía ver era lo bien que le iría a mi hospital si hacía este trato. Más pacientes significaban más dinero, lo que indirectamente significaba mejores vacaciones para mi familia. Claro, Jonathan, puedes tener a mi hija Pía. Muy bien, doctor Saucedo, considera el trabajo hecho. Y Jonathan se fue tan rápido como había llegado. Después de unos minutos, todos los hombres enmascarados se habían ido, y la fiesta continuó como de costumbre. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposa estaba en la habitación de mi hija cuidándola. Al parecer, Pía se había despertado gritando y con fiebre. Tenía temperatura y mi esposa había estado esperando que regresara. La mediqué rápidamente y pronto estuvo bien, o eso pensábamos. Las pesadillas continuaron hasta el día de hoy, y empeoraron. La salud de Pía estaba deteriorándose. No le iba bien en la escuela ni en su vida personal. Decía que había monstruos en sus sueños que no la dejaban dormir y la atormentaban durante el día también. Estaba perdiendo a mi hija frente a mis propios ojos. En el fondo sabía la razón, simplemente me negaba a admitirlo. Intentaba racionalizar su comportamiento llevándola a psiquiatras, pero nada parecía funcionar. Una noche todo cruzó el límite cuando Pía se despertó gritando como de costumbre, pero esta vez tenía marcas de garras en la espalda, tan profundas que se podía ver su carne expuesta. Fue entonces cuando le confesé a mi esposa lo que estaba pasando y todo lo que había sucedido en la fiesta. Ella es una mujer religiosa y contactó a la iglesia al día siguiente. Un sacerdote llamado Padre Héctor vino a ver a Pía y pronto confirmó mis sospechas. Alguien había hecho algún tipo de magia negra sobre mi hija. Le conté todo sobre la fiesta también. Bendijo a Pía, lo que la hizo sentir mejor por unos días, pero no por mucho tiempo. Finalmente, el Padre Héctor realizó una ceremonia de purificación sobre mi hija, que fue como bautizarla de nuevo, introduciéndola nuevamente en la fe. Esto pareció liberarla de las garras de cualquier mal que la hubiera tomado. Sin embargo, el Padre Héctor sugirió que dejáramos el país para siempre, ya que sospechaba que quienquiera que hubiera hecho esto a mi hija volvería a reclamar su pago. Vendí mi hospital y nuestra casa, y nos mudamos a España. Al final, tuve que abandonar el hospital por el que hice todo esto para salvar a mi familia. Ahora vivimos en un pequeño pueblo español donde trabajo como curandero. Estamos lejos de todo el dinero y la prosperidad de la ciudad, y especialmente lejos de Internet y de la web oscura. Bueno, no sé muy bien cómo empezar esto. Siempre he sido una persona curiosa y desde hace tiempo me llamaba la atención la Deep Web. Había leído muchas cosas al respecto. Que si es un lugar oscuro, que si hay cosas ilegales, que si es peligroso. Pero también había leído que podías encontrar material interesante, cosas que no están disponibles en la web normal. Así que un día decidí que quería explorar por mí mismo. No sé si fue por aburrimiento o simplemente por esa necesidad de experimentar algo nuevo, pero así empezó todo. Me preparé lo mejor que pude. Leí foros, seguí tutoriales sobre cómo acceder de manera segura, instalé el navegador Tor y me aseguré de tener una VPN para proteger mi identidad. No quería meterme en problemas, solo tenía curiosidad. Pensé que si era cuidadoso, no pasaría nada malo. Qué equivocado estaba. La primera vez que entré, me sentí un poco desorientado. La interfaz no era tan amigable como la de la web que todos conocemos. Había listas de enlaces con nombres extraños y muchos de ellos no llevaban a ninguna parte. Pero después de un rato, empecé a encontrar sitios más interesantes. Foros de discusión, mercados en línea, cosas así. Era como un mundo paralelo, y me sentía emocionado de estar explorándolo. Un día, mientras navegaba por uno de esos mercados, encontré un anuncio que llamó mi atención. Ofrecían parodias de películas famosas, pero en versiones para adultos. No voy a mentir, me dio curiosidad. Las describían como versiones alternativas de películas populares, con contenido más subido de tono. El precio era de $300 por un paquete de varios videos. Pensé que sería divertido, algo diferente para ver. Además, el vendedor parecía tener buenas reseñas, lo cual me dio cierta confianza. Sin pensarlo mucho, decidí hacer la compra. Seguí las instrucciones para el pago con criptomonedas, algo que también era nuevo para mí. Todo el proceso me hizo sentir como si estuviera en una película de espías o algo así. Una vez completado el pago, me enviaron un enlace para descargar los archivos. Eran varios videos.
cada uno con un nombre que hacía referencia a una película conocida, pero con un giro. Cuando terminé de descargar todo, me senté frente a la computadora, listo para ver qué era lo que había comprado. Abrí el primer archivo, que tenía un nombre similar a una película de superhéroes muy famosa. Esperaba encontrarme con una parodia divertida o algo por el estilo, pero en cuanto el video empezó, supe que algo no estaba bien. La calidad del video era bastante amateur, como si hubiera sido grabado con una cámara casera. Al principio aparecía una familia en lo que parecía ser su sala de estar. Estaban sentados, conversando, riendo. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente que se sentía extraño. La cámara estaba fija, como si alguien la hubiera colocado en un trípode y dejado grabando. De repente la puerta de la casa se abrió de golpe y entró un hombre vestido de negro, con una máscara que le cubría el rostro. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre sacó un arma y apuntó a la familia. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé que tal vez era parte de la actuación, que era una especie de escena montada. Pero la expresión en los rostros de esas personas no parecía fingida. El hombre comenzó a gritarles en un idioma que no reconocía. La familia parecía aterrorizada. Entonces, sin previo aviso, disparó al padre. El sonido del disparo me hizo saltar en la silla. Vi cómo el hombre caía al suelo y la sangre empezaba a manchar la alfombra. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Qué demonios era esto? Intenté detener el video, pero mis manos estaban temblando tanto que me costó encontrar el cursor. Mientras tanto, el hombre continuaba con su ataque. Tomó a la madre y la arrastró fuera de la sala, mientras los gritos de los niños llenaban el ambiente. Finalmente logré pausar el video. Me quedé mirando la pantalla, con la imagen congelada de uno de los niños llorando. Sentí náuseas, me alejé de la computadora y traté de calmarme. Respiré hondo varias veces, pero las imágenes seguían ahí, en mi cabeza. ¿Qué había comprado? ¿Era esto real? No podía ser. Tenía que ser alguna especie de montaje, una película de terror muy bien hecha. Pero algo dentro de mí me decía que no lo era. Después de unos minutos decidí que tenía que averiguarlo. Tal vez, si veía un poco más, podría darme cuenta de que todo era falso. Volví a sentarme y reanudé el video. Lo que siguió fue aún peor. El hombre regresó con la madre, que ahora estaba inconsciente. Los niños seguían llorando y él comenzó a hacer cosas indescriptibles. No puedo ni quiero entrar en detalles, pero fue lo más horrible que he visto en mi vida. Apagué la computadora de golpe y me levanté tan rápido que casi tiro la silla. Sentí que iba a vomitar. Corrí al baño y me quedé allí un rato, tratando de recomponerme. Mi mente estaba en caos. No podía creer que algo así existiera, y mucho menos que yo lo tuviera en mi computadora. Pasé el resto del día en un estado de shock. No podía pensar con claridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes de ese video. Me sentía sucio, culpable, como si hubiera sido cómplice de algo terrible. Pensé en llamar a la policía, pero luego me asusté. ¿Y si me metía en problemas por haber accedido a ese material? ¿Y si pensaban que yo era responsable de alguna manera? Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama dando vueltas, con las imágenes atormentándome. Al día siguiente decidí que tenía que saber qué más había en esos videos. No sé por qué lo hice. Tal vez buscaba alguna explicación, algo que me hiciera entender que todo era falso. Así que, con el estómago revuelto y el corazón latiendo a 1000 por hora, abrí el siguiente archivo. Este video comenzaba de manera similar. Otra familia, en otra casa. Pero esta vez los protagonistas eran niños pequeños. Estaban jugando en el patio, riendo y corriendo. De nuevo la sensación de que algo estaba mal estaba presente desde el inicio. Y entonces, apareció otro hombre, también con el rostro cubierto. Lo que sucedió después es algo que nunca podré olvidar. Los niños fueron, no puedo ni decirlo. Fue horrible, inhumano. Sentí que mi corazón se rompía en pedazos mientras veía esa atrocidad. Cerré el video de inmediato y me alejé de la computadora. Las lágrimas corrían por mi rostro. No podía entender cómo alguien podía hacer algo así, cómo podía existir tanta maldad en el mundo. Me sentí impotente, perdido. No sabía qué hacer. Pensé en eliminar los videos, pero luego me asaltó el miedo. ¿Y si alguien sabía que los tenía? ¿Y si me estaban vigilando? La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Sentía que en cualquier momento la policía podría aparecer en mi puerta, o peor aún,
que los responsables de esos videos vendrían a buscarme por haberlos visto. Durante los siguientes días, apenas comí o dormí. No salía de casa, no quería ver a nadie. Me sumergí en un estado de ansiedad constante. Cada sonido, cada sombra, me hacía saltar. No podía concentrarme en nada. Mis amigos y familiares me llamaban preocupados por mí, pero no sabía qué decirles. No podía contarle a nadie lo que había hecho. Finalmente, después de mucho pensarlo, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así. Tomé mi computadora y con las manos temblorosas copié los videos en una memoria USB. Mi idea era llevarlos a la policía, entregarles todo y explicarles lo que había pasado. Pero cada vez que intentaba salir de casa el miedo me paralizaba. ¿Y si me arrestaban? ¿Y si me culpaban por tener ese material? Terminé guardando la memoria USB en un cajón y desconecté la computadora. No quería volver a encenderla, pero sabía que eso no solucionaba nada. Los videos seguían ahí y la culpa también. Pasaron las semanas, y poco a poco comencé a recuperar algo de normalidad. Volví al trabajo, traté de retomar mis actividades, pero el recuerdo de esos videos seguía atormentándome. Finalmente decidí que tenía que eliminarlos. Una noche reuní el valor suficiente para encender la computadora. Abrí la carpeta donde estaban los archivos y uno por uno los borré. Luego vacié la papelera de reciclaje y formateé el disco duro. Hice lo mismo con la memoria USB. Me sentí un poco aliviado, pero sabía que eso no borraría las imágenes de mi mente. Sin embargo, al menos ya no tenía ese material en mi poder. Pensé en denunciar el sitio donde los había comprado, pero no sabía cómo hacerlo sin involucrarme más. Además, la Deep Web es un lugar donde todo es anónimo, y rastrear a los responsables es casi imposible. Ahora han pasado varios meses desde que todo esto sucedió. Todavía tengo pesadillas de vez en cuando, y a veces me siento abrumado por la culpa y el horror de lo que vi. Gasté $300 en algo que nunca debía haber buscado. Aprendí, de la peor manera, que la curiosidad puede llevarte a lugares oscuros de los que es difícil regresar. No sé si algún día podré superar completamente esta experiencia, pero quería compartir mi historia como una advertencia. La Deep Web no es un juego. Hay cosas allí que nadie debería ver, cosas que te marcan para siempre. Si alguna vez sientes la tentación de explorar ese mundo, piénsalo 2 veces. No vale la pena. No sé por dónde empezar, ni cómo explicar lo que descubrí. Es una de esas cosas que nunca pensás que te puede pasar a vos. Una de esas historias que escuchás de alguien más y no las crees del todo, hasta que te pasa a vos. Y ahora, sinceramente, no sé qué hacer. Todo comenzó como una simple curiosidad, algo que pensé que podía manejar, pero ahora tengo entre manos algo muy grande, algo aterrador. Y la verdad, no sé si estoy listo para enfrentar lo que descubrí. Mira, siempre fui alguien curioso, especialmente con lo que está oculto. Desde hace tiempo me había interesado la Deep Web. Ya sabes, ese lado oscuro de Internet del que todos hablan, pero pocos se atreven a explorar. Leí sobre los misterios que se podían encontrar allí, desde cosas prohibidas hasta teorías conspirativas. Me parecía interesante, aunque siempre lo miré desde lejos, sin involucrarme demasiado. Pero una noche, sin mucho que hacer y con la cabeza llena de preguntas, decidí que iba a ver por mí mismo de qué se trataba todo eso. Seguí los pasos que había leído en algunos foros, instalé Tor, activé mi VPN, y listo, estaba adentro. Al principio todo parecía tranquilo. No era la gran cosa, solo foros con conversaciones extrañas, tiendas en línea que vendían productos ilegales, pero nada que realmente llamara mi atención. Hasta que encontré un foro más oscuro, uno que parecía hecho para compartir información sobre personas. La idea era inquietante, pero algo me impulsó a seguir leyendo. Uno de los hilos hablaba sobre familias involucradas en cosas horribles, asesinatos, desapariciones, cosas que supuestamente nunca salían a la luz porque estas familias sabían cómo ocultarlo todo. No sé por qué seguí leyendo, pero algo en mí quería saber más. Me puse a investigar sobre algunas de las familias que se mencionaban, y fue ahí donde todo se torció de una manera que nunca imaginé. Entre los nombres de esas familias apareció uno que me resultaba familiar, el apellido de mi mejor amigo. Al principio pensé que era solo una coincidencia. Su apellido no es tan común, pero tampoco es raro.
Sin embargo, cuanto más leía, más evidente se hacía que estaban hablando de la familia de mi amigo. El hilo mencionaba asesinatos que databan de hace años, y lo peor de todo es que los crímenes estaban conectados entre sí. Parecía que, de alguna manera, la familia de mi amigo había estado involucrada en crímenes terribles, cubiertos por un manto de silencio. Lo que me hizo congelarme fue cuando vi un asesinato bastante reciente mencionado en el foro. Decía que había sido cometido por el padre de mi amigo, pero eso no tenía sentido. Mi amigo siempre me había contado que su padre había muerto cuando él era muy chico. Lo había mencionado varias veces, siempre con un tono melancólico. Me decía que apenas lo recordaba, que su madre se había hecho cargo de él y de sus hermanos. Entonces, ¿cómo era posible que su padre hubiera cometido un asesinato hace apenas unos meses? El post no daba muchos detalles, pero la fecha era precisa, y el nombre encajaba. Todo apuntaba a su padre. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Será que la persona que publicó eso se estaba refiriendo a otra persona con el mismo nombre? ¿O será que mi amigo me había estado mintiendo todo este tiempo? Lo peor de todo es que la información venía acompañada de detalles perturbadores. Hablaban de métodos horribles, de cómo se había ocultado el cuerpo de la víctima, y de cómo la familia había movido influencias para que todo quedara en la sombra. Seguí buscando más información, pero cuanto más investigaba, más aterrador se volvía todo. El post también mencionaba otros crímenes cometidos años atrás, y algunos de ellos coincidían con los años en los que mi amigo me había dicho que su padre ya no estaba. Pero ahí estaba su nombre, mencionado una y otra vez, como si fuera parte de una red de violencia que había estado activa durante décadas. Me costaba creerlo. Me sentía atrapado en una pesadilla. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo podía estar tan seguro de que era su familia, y no otra con el mismo apellido? Intenté decirme a mí mismo que todo esto no era más que una coincidencia, pero no podía dejar de pensar en todas las veces que mi amigo había hablado de su familia, siempre con evasivas, como si hubiera algo que no quisiera contar. No sé qué hacer. Tengo la certeza de que esto no es una simple confusión. La información está ahí, y todo apunta a su familia. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si confrontar a mi amigo termina en algo peor? No puedo dejar de pensar en eso, pero tampoco puedo quedarme con esta duda en la cabeza. ¿Será que me miente? ¿Será que hay algo mucho más oscuro en su familia? ¿Algo que él me ha ocultado todo este tiempo? La verdad es que no sé qué hacer. No sé si debería enfrentarle, preguntarle directamente qué está pasando, o si debería dejarlo estar, como si nunca hubiera encontrado esa información. No quiero perder su amistad, pero no puedo vivir con esta duda. ¿Qué harían ustedes? ¿Le pregunto todo de frente o lo dejo pasar?